de Umbría. Vamos a recordar desde que entramos en Italia, los que vinieron conmigo desde París, que entramos por el Valle de Aosta, la región del Valle de Aosta. A continuación pasamos por Lombardía, que es donde estaba Milán. A continuación pasamos la región del Véneto, donde estaba Venecia. Hemos pasado por Emilia Romagna, que es donde estaba Rávena esta mañana, y ahora estamos en la región de Umbría, que es donde se encuentra Asís. Asís, un pueblecito, una ciudad medieval, pues data aproximadamente su creación antes del Imperio Romano, pero realmente el Imperio Romano lo utiliza como asentamiento. La mayoría de las poblaciones aquí en Italia nacen como asentamiento del Imperio Romano, pues para el ejército. Tenía muchísimos ejércitos, y a partir de estos ejércitos que tenían que descansar o hacer campamento es donde nacen estas distintas ciudades. Es una ciudad, como la veremos ahora, trepada en una colina, de un único color cromático, de color piedra. Es una ciudad súper medieval. Su aspecto de la casa, hay una estampa que a medida que vayamos subiendo la vamos a ver, que es magnífica, y vemos todo el esplendor de esta ciudad muy bien conservada, y ya os digo, con un valor ya no arquitectónico, sino de belleza de los ojos increíble. Pero si realmente es famosa Asís a nivel mundial, no es por la belleza que pueda tener esta ciudad, que lo tiene, sino porque también se la ha denominado como la ciudad de los santos. Aquí concretamente, pues allá por el 1181 nace un niño que se llama Giovanni, de padre mercader, de padre comerciante y de madre noble. El padre se dedicaba sobre todo al comercio de las telas, sobre todo en el país de Francia, hacia la costa francesa, lo que es la Costa Azul ahora, pues iba por esa costa a vender telas que traía de Oriente, telas caras, y las vendía en la zona de Francia. Por esta misma razón, a este niño, cuando nace, el pueblo o la gente más cercana le empiezan a nombrar como Francesco, el francés, debido a que el padre pues comerciaba sobre todo en la zona de Francia. Y este niño, pues de chiquitito, pues se le abandona un poco el nombre que le pusieron de bautismo, de Giovanni, y todo el mundo lo nombra ya por Francesco. Pues este niño se cría con todo el esplendor de una familia pudiente, con todas las comodidades, en una buena casa, buenos estudios, gastaba dinero pues en la medida de sus posibilidades, pero gastaba bastante dinero este niño durante su adolescencia, puesto que no faltaba de nada en su casa. Ingresa en el ejército. Hemos hablado también muchas veces de que encuentra en Italia, de que una vez que se abandona el Imperio Romano, cae el Imperio Romano, Italia se fragmenta en pequeños territorios, en repúblicas, pequeños estados, pequeños reinos, y siempre hay una lucha constante entre pueblos vecinos de uno y otro por esa conquista de terrenos y hacer un poco más grande pues ese pequeño estado, esa pequeña región. Bueno, pues aquí en este caso Asís concretamente tuvo un periodo de guerra bastante importante con una población que se llama Umbro, ¿vale? Los umbros, por eso le dan el nombre a la región de Umbría, y concretamente Francesco pues se alista en el ejército a defender su ciudad. Pues va a varias batallas y en una de ellas pues cae detenido, prisionero, y lo retienen durante un par de años. Al cabo de los 2 años lo dejan suelto, pudo escaparse, lo dejan suelto y vuelve a casa, de tal manera que tiene que recuperarse, vuelve a casa de su padre y con cuidado, viene muy mal herido, descuidado, con mala salud, y es cuidado en casa. Ahí es donde empieza concretamente la historia mística de San Francisco. En ese tiempo de reposo en cama, él leía muchísimos libros relacionados con la religión, leyó la Biblia, el Nuevo Testamento, y es donde él empieza a
cambiar su estilo de vida, a pensar de otra manera, a comportarse de otra manera. Una vez recuperado, él no sabe exactamente qué rumbo va a coger su vida, qué rumbo quiere en su vida, pero sabe que algo ha cambiado en él. Y paseando, dando vueltas por la ciudad así, pues encuentra una pequeña ermita, una pequeña iglesia muy destruida, a la que entra y bueno, se pone a rezar, se pone un poco como a meditar, y en ese momento pues hay un crucifijo de madera a la que, según la historia, yo estoy contando según la historia, nunca estoy diciendo que sea la verdad, sino según la historia católica lo que cuenta. Pues según la historia cuenta de que ese crucifijo le habla a San Francisco diciéndole: ven y restaura mi iglesia. Él lo entendió de una manera de que, bueno, había una iglesia completamente destruida, derruida, y él lo entendió como que construyera, que reconstruyera esa iglesia. Pues así toma mano en el asunto, y como dinero había en casa por parte del padre, pues ¿qué hace? Pues coger las telas y el dinero que había en casa y empieza a comprar materiales, las telas las vende por su cuenta y empieza a recaudar dinero para arreglar esa iglesia que se llamaba Iglesia de San Damián. El padre, cuando se da cuenta de lo que está haciendo su hijo, pues lo pone de loco prácticamente, y bueno, llega a un punto de que lo apresa en su dormitorio, no sabe qué hacer, piensa que se ha vuelto loco, robándole el dinero y empleándolo en materiales para construir una iglesia, de tal manera de que lo amarra a la cama en su cuarto, y allí está durante varias semanas, queda prisionero por parte del padre en su dormitorio, hasta que una noche, en estos días que el padre iba a trabajar, a vender telas a Francia, pues estando solo con su madre es la que lo libera. Él empieza ya una andadura en la calle, hablando sobre el compartir, el ayudar, repartía parte de ese dinero que había recaudado, que había quitado en casa y de la venta de las telas, pues dárselo a los más necesitados. Cuando vuelve el padre, pues claro, ve que la madre lo ha soltado y no sabe qué hacer con su hijo. Y en ese momento, pues lo coge y se lo lleva al obispo de Asís. De tal manera que el padre le cuenta al obispo de Asís lo que está ocurriendo. Mira, pues me ha robado todas las telas, me ha robado dinero, porque según él cuenta quiere reconstruir, porque un crucifijo en esa iglesia le ha comentado que tiene que construir o tiene que reconstruir esa iglesia que está un poco abandonada, está derruida. El obispo, pues bueno, pues le regaña a Francesco y le dice: bueno, ¿cómo puedes hacerlo? No puedes robar a tu padre, ni puedes coger la tela sin su permiso, ni venderla por tu cuenta, y tienes que devolverle el dinero a tu padre, tienes que devolverle lo que has vendido en tela, ese dinero se lo tienes que devolver. A lo que él le contesta que bueno, que él ya no tiene absolutamente nada, que su única riqueza, lo que lleva son las ropas que tiene puestas, y que si quiere esa misma ropaje que llevaba puesto, pues muy gustosamente se lo cede al padre. De tal manera que él quedó desnudo en el despacho del obispo, le entrega toda la ropa del padre, el padre furioso lo deshereda y lo abandona allí. El obispo, sin mucho más que hacer, pues se encuentra una persona semidesnuda en su despacho, lo que le da como una túnica, estaba vieja, un fículo, una zapatilla. Y así como empieza San Francisco a predicar sus pensamientos: ayuda al prójimo, la pobreza, la humildad. Empieza a andar por las calles, empieza a hablar con los animales, una cosa que la gente pues lo veía como un loco, le llamaban, durante una época lo llamaban el loco de Asís. Se refugió en un convento benedictino, una iglesia que se llama concretamente Santa María de Porciúncula, y mientras tanto que él predicaba en la calle esos pensamientos que le venían en la cabeza de compartir, de ayudar,
al mismo tiempo estaba reconstruyendo la iglesia de San Damián con esos materiales que había comprado. Todo lo que predicaba en el pueblo, algunos lo llamaban loco, pero otros le creían y fueron sus primeros seguidores. Lo seguían ferventemente, o sea, una cosa de donde él iba, allí estaban sus seguidores y cada día tenían más adeptos. Arreglan la iglesia de San Damián y él sigue viviendo en el convento benedictino, concretamente. Llega un momento de que tiene tal número de seguidores que él piensa de que no quiere que se distorsione sus ideales y lo que él predica, por lo que él empieza a redactar unas pequeñas normas, que estas son los fundamentos de las normas franciscanas, es el inicio. Posteriormente se lleva al Vaticano y el Papa la firma convirtiéndose ya en una orden franciscana con sus reglas. San Francisco al final, bueno, pues tiene un momento místico, se retira completamente a su celda, empieza a tener estigma de la pasión de Cristo, cosa que él tapaba constantemente, no quería sentirse diferente a los demás compañeros franciscanos, y él tapaba con vendas, con guantes, tapaba todos los estigmas de la pasión, lo tapaba. Finalmente pues murió. Ya esos estigmas iban creando un deterioro de la salud. También no tenía una salud muy fuerte debido a que desde la guerra, ese tiempo que estuvo prisionero de la guerra, aunque se curó, pero su salud ya se sintió resentida, y debido también a la pobreza que vivía de la mendicidad de lo que le daban, pues poco a poco su salud fue deteriorando hasta que en 1226 muere. Desde el principio de su muerte fue aclamado por sus seguidores para la canonización. De hecho, en vida se le consideran distintos milagros, distintos hechos milagrosos, inclusive después de muerte muchísimo. El Papa, concretamente al principio, cuando se le muestra que hay que hacer santo a San Francisco, pues al principio son reacios. ¿Por qué? Porque lo que predicaba San Francisco no tenía nada que ver con la mentalidad del Vaticano. San Francisco predicaba la pobreza, el compartir, y el Vaticano en ese momento lo que tenía era riqueza y no comparto con nadie. Pero bueno, fue el clamor popular que había y los hechos que demostraban su milagro, que en solo 2 años lo canoniza. Concretamente en el 1228 lo canoniza y empiezan a construir lo que es la Basílica de San Francisco de Asís, la Basílica menor, que ahora lo explicaremos, de San Francisco de Asís. También contemporánea de este tiempo hay una niña, son amigos desde pequeños, San Francisco, y una niña que se llama Clara. Clara, de padre noble, de una familia muy pudiente, importante y con poder en Asís. Desde pequeña escucha, hay una diferencia de edad de unos 10 años. Clara es más pequeña que Francisco, de unos 10 años. Y ella desde chiquitita, desde que tiene uso de razón, ella escucha a San Francisco por las calles y le llama la atención, le cambia algo. De hecho, en su casa, pues su comportamiento es diferente al resto de sus hermanas, al resto de su madre, porque siempre intenta el compartir, la pobreza, el no derrochar. Llegó un punto de que su familia, pues bueno, un poco se enfadaba con ella por ese comportamiento que tenía ante la ayuda hacia los demás. Llegaba un punto, 15, 16 años aproximadamente, ya San Francisco tenía un ejército de adeptos y ella se escapa de casa, acude a la iglesia de Santa María donde vivía San Francisco, y ahí San Francisco le corta sus cabellos dorados y de alguna manera la integra dentro de su orden, la parte femenina, y la nombra como abadesa, ¿vale? Como
jefa de la nueva orden que se estaba creando ahí, la parte femenina de la orden franciscana. Santa Clara concretamente redacta nuevas normas para esta orden, a lo que pone más extremo todavía a la pobreza, extrema pobreza, meditación, cosas que San Francisco en esas normas iniciales no las pone, y estas normas de Santa Clara pues fueron llevadas al Vaticano y el Papa inicialmente no la ve muy bien porque vienen de una mujer, pero finalmente la aprueba, así convirtiéndose en la segunda orden, que son la orden de las Clarisas. Santa Clara muere, tiene distintos momentos místicos y distintos milagros, era una gran luchadora, defensora por su orden, luchadora y defensora de su pueblo. Hay un hecho concretamente, un acto milagroso, en el que cuando este pueblo es atacado, una de tantas veces que es atacado, ve ese ejército que viene hacia Asís y bueno, pues temiendo a que puedan ser invadidas, ¿vale? O que el pueblo pueda ser dañado por este ejército, sin ninguna arma y sin saber qué hacer, exactamente este grupo de mujeres que crean su convento en la iglesia de San Damián, esta iglesia inicial que restaura San Francisco, pues Santa Clara no se le ocurre otra cosa que coger una hostia consagrada, presentarla, hacen de que abran la puerta de esta iglesia, la presenta hacia el aire o hacia el espacio, hacia el frente, de tal manera que no se sabe lo que ocurre, según cuenta la historia, pero que en ese momento de que ella presenta el cuerpo de Cristo consagrado, pues las tropas que venían hacia adelante le entran un gran miedo, un gran terror y se vuelven. Y de esta manera Asís no fue atacado. Se le atribuyen muchísimos milagros en vida a Santa Clara, igual que a San Francisco, inclusive hasta después de muerte, y ella muere concretamente en el 1253. En 1253 y pasa algo parecido a San Francisco. Inicialmente sus seguidoras, que tenía muchísimas, ya se crean distintos conventos, no solamente en Asís, sino que prácticamente por lo que es la parte de Italia, Alemania, Francia y España, ya se empiezan a abrir distintos conventos de la Orden de las Clarisas. Pues el clamor popular se pedía la canonización de Santa Clara, cosa que el Vaticano, de nuevo, pues un poco reacio, porque por lo mismo que San Francisco, las creencias o lo que predicaban estas personas o la forma de vida que llevaban estas personas, pues no entraban mucho en los cánones del Vaticano. Pero se vuelve a repetir el caso que finalmente el Vaticano accede y en 2 años fue canonizada. En 1255 Santa Clara fue canonizada. Inicialmente se enterró en la iglesia de San Damián y posteriormente se le creó una basílica, la Basílica de Santa Clara, donde se llevaron los restos. Ahí tenemos 2 santos importantes de la época medieval, San Francisco de Asís y Santa Clara, mundialmente conocido, pero tenemos un tercer caso en Asís.